Bueno, vamos a dar comienzo a la crisis de los años 70. Para trabajar este tema tenemos que tener bien en claro cuáles fueron los antecedentes que se presentaron antes de que se iniciara todo este proceso. Para ello vamos a hacer un breve repaso a todas las cuestiones que tienen que ver con el crecimiento de la economía en los llamados años dorados, ¿no es cierto? Esas décadas que siguieron a la finalización de la Segunda Guerra Mundial y que promovieron un crecimiento muy importante que aumentó, digamos, el comercio y la producción durante todo ese periodo. Esto fue, digamos, muy importante ya que el comercio mundial entre 1950 y 1973 creció a un ritmo del 8,2% anual, ¿no es cierto?, en los países de la OCDE y del 4,5% en los países en desarrollo. Y además hubo una importante corriente, digamos, de inversiones de capital de los Estados Unidos hacia los países, digamos, de Europa y luego hacia, por ejemplo, los países latinoamericanos. Por otro lado, el sistema financiero mundial todavía tenía grandes regulaciones, que todos esas regulaciones provenían de los acuerdos de Bretton Woods y de todas las instituciones que se crearon, ¿no es cierto?, para regular justamente y crear una plataforma adecuada para el crecimiento económico y el desarrollo del comercio, justamente en contraposición a todo lo que se había dado durante la década del 30, o sea, a partir de la crisis del 29 y la subsiguiente depresión. Y además se habían puesto en marcha, ¿no es cierto?, el estado de bienestar para poder colaborar, digamos, en la asistencia a las personas y la economía mixta, ¿no es cierto?, que había permitido que se acordaran entre el capital y el trabajo con el arbitraje del Estado para llegar, digamos, a resultados positivos, ¿no es cierto? Por otro lado, Estados Unidos, que se había, digamos, ya establecido como potencia hegemónica, ¿no es cierto?, había logrado, digamos, de alguna manera que el dólar se transformara en la única moneda de referencia convertible en oro, ¿no es cierto? Esto, por supuesto, era herencia, ¿no es cierto?, de los acuerdos de Bretton Woods. Por otro lado, desde el punto de vista político y militar, ideológico también, se crearon instituciones justamente para confrontar con la Unión Soviética y el bloque de Europa del Este, ¿no es cierto?, que la primera, digamos, fue la OTAN, ¿no es cierto?, la creación de la OTAN. Pero bueno, durante todos estos 20 años, 20 y pico de años, ¿no es cierto?, el crecimiento de la economía fue muy importante, enorme cantidad de gente pudo acceder al consumo, se redistribuyó la riqueza y hubo un importante crecimiento, ¿no es cierto?, en la cantidad de personas que accedieron a los estudios universitarios, o sea, hubo una, digamos, entre comillas, masificación de la educación, y de alguna manera todas esas mejoras, digamos, en el nivel de vida se expresaron en la ampliación de los derechos, ¿no es cierto?, a los sectores que no los habían podido tener anteriormente. Hubo una explosión, digamos, bueno, entonces los 20 años estos son testigos del acceso de las minorías a plenos derechos, ¿no es cierto?, en Estados Unidos las minorías negras, el proceso de descolonialización que se vive en los países de África y de Asia, es decir, es una época, ¿no es cierto?, de grandes, como lo llamó Hogan, ¿no es cierto?, de la revolución social. Sin embargo, al iniciar la década del 70, el sistema, digamos, parece mostrar signos de agotamiento, y que se van a expresar en algunos problemas, ¿no es cierto?, que se dan justamente apenas iniciada la década. En primer lugar, la salida del dólar de la convertibilidad. O sea, en 1971 Nixon declara el fin de la convertibilidad. Todo esto provenía, ¿no es cierto?, de los problemas económicos que Estados Unidos arrastraba justamente por mantener su hegemonía militar a nivel global, que había, digamos, socavado de su economía local. Por otro lado, la pérdida de la guerra, ¿no es cierto?, de Vietnam, que había dejado, digamos, un saldo de una enorme cantidad de muertos y un enorme movimiento de rechazo político y social a la guerra,
Y por último, el último punto, digamos, va a estar en 1974, cuando Nixon tenga que renunciar por un escándalo, ¿no es cierto?, llamado caso Watergate, que lo dejó, digamos, fuera del juego político. Así que estos son, digamos, los puntos centrales en el inicio de la década que muestran, ¿no es cierto?, cómo el poder de Estados Unidos estaba declinando de alguna manera. Sin embargo, lo que le termina de dar el golpe final va a ser la decisión de los países productores de petróleo de aumentar los precios. Y esto se da como resultado, ¿no es cierto?, como represalia por la guerra de 1967 entre Israel y los países árabes, que llevan, digamos, a que los países productores de petróleo empiecen a aumentar los precios del petróleo, y de esa manera comienzan, ¿no es cierto?, a presionar para que digamos, todo lo que sea la producción empiece a tener problemas, justamente por el encarecimiento de uno de los insumos básicos sobre el que se había asentado el crecimiento durante todos esos años, ¿no es cierto?, que era justamente la provisión de petróleo a un precio barato. Es decir, que esto le da un golpe mortal a un sistema, el sistema fordista, ¿no es cierto?, que se había instalado en esos años, y que se alimentaba justamente de unas materias primas relativamente baratas y un insumo energético barato, ¿no es cierto? El precio del petróleo, según va pasando el año 1973, llegó a aumentarse en un 70%, o sea, en menos de un año se cuadruplicó. Es decir, que esto que va a producir inmediatamente un proceso inflacionario a nivel global, ¿no es cierto?, y que va a tener una característica muy particular, que va a ser que, pese a que se da este proceso inflacionario, el crecimiento económico comienza a detenerse y se produce un fenómeno totalmente nuevo en la economía, que es denominado por los economistas como estanflación. Es decir, hay cero crecimiento, o sea, hay un estancamiento de la economía, pero hay un proceso inflacionario que se desarrolla, digamos, con bastante vertiginosidad. Bueno, otra cuestión muy vinculada a esto es que los países productores de petróleo se van a encontrar de pronto con enormes ingresos, ¿no es cierto?, justamente por el precio que prácticamente se cuadruplicó. ¿Y qué va a pasar con estos ingresos? Bueno, empiezan a fluir, ¿no es cierto?, a los países productores, pero ¿qué pasa? Los países productores no se encuentran en condiciones de absorber todo ese flujo de dinero, y lo desvían a los principales bancos, digamos, de los países centrales, Europa, o sea, Suiza, Estados Unidos. Ahora bien, esto va a tener una implicancia directa a nivel global, porque de pronto, ¿no es cierto?, los bancos se van a encontrar con una cartera enorme, con una liquidez muy grande, y los llamados petrodólares, que se los llamó así en ese momento, ¿no es cierto?, porque provenían justamente de este incremento del precio. Y claro, los bancos, ¿qué podían hacer con ese dinero? Bueno, el objetivo principal era tratar de prestarlo de alguna manera, hacerlo circular para que, digamos, ese dinero produjera, digamos, ganancias. Así que empezaron, ¿no es cierto?, los bancos a dar créditos con mucha facilidad, cosa que utilizaron los países, inclusive las empresas, ¿no es cierto? Se fueron endeudando a mediados de los años 70, empezaron un ciclo de endeudamiento que fue muy importante, ya que, por ejemplo, la cantidad de préstamos que se habían dado en 1972, perdón, en la década del 70, al inicio de la década del 70, en 1972, había sido de 8.700 millones de dólares, se pasó a 81.000 millones en 1980. Así que la verdad que era una cifra extraordinaria, y concentrada básicamente en algunos pocos países, por ejemplo, ¿no es cierto?, México y Brasil,
recibieron más del 40% del total de todo ese dinero. Es decir que este era un caso muy importante para cada uno de esos países, dado que ese dinero había que luego devolverlo. Lo que en ese momento la tasa de interés que se le cobraba a los países era una tasa relativamente baja, pero hacia inicio de la década del 80 digamos, las condiciones comenzaron a cambiar y en el año 81 empezó a subir la tasa, lo que se llama la tasa LIBOR o LIBOR, London Interbank Offered Rate, o sea, la tasa de interés que se utilizaba, digamos, para los préstamos internacionales, que pasó del 8% en el año 1979 al 17% en el 81. Es decir, que tenemos un inmenso crecimiento, ¿no es cierto?, de la deuda contraída. Es decir, esto iba a traer, evidentemente, consecuencias negativas para los, digamos, deudores, ¿no es cierto? A eso se le suma, ¿no es cierto?, que seguíamos en una situación de estanflación, o sea, de recesión económica a nivel global, y que limitaba más las posibilidades de exportación que tenían los mismos países endeudados, sumado a la caída en el precio de las materias primas, ¿no es cierto?, salvo el petróleo, obviamente, que era el único que había aumentado. Así que esto hizo que la deuda creciera de manera muy grande en los países no desarrollados, sobre todo, y que pasara, digamos, a ser una parte importante, ¿no es cierto?, del PBI de cada país, ¿no es cierto?, el peso de la deuda, ¿no es cierto? En algunos casos se incrementó, digamos, muchísimo en respecto a las exportaciones. Entonces, se pasaba, por ejemplo, de ciertos incrementos como el 110% que había en algunos casos respecto de las exportaciones al 150%, o sea que había un 40% más de exportaciones que había que hacer para poder pagar esa deuda. Obviamente, esto iba a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque obviamente los países no podían afrontar semejantes erogaciones, ¿no es cierto?, sin entrar en graves problemas. De hecho, en los países, digamos, de Latinoamérica, del Cono Sur, como Argentina y Brasil, las deudas, o sea, los servicios de la deuda superaban el 50%, es decir, eran mucho más de lo que los países podían pagar, ¿no es cierto? Hablamos de las exportaciones, así que necesitaban pagar más de la mitad de lo que exportaban para pagar la deuda que tenían. Así que bueno, en este estado de cosas, en 1982, México es el primer país que declara una moratoria por 3 meses justamente para renegociar la deuda. Y inmediatamente, ¿no es cierto?, otros países como, bueno, Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, entraron, digamos, también en lo que hoy llamamos default, en ese momento se llamaba moratoria, se la conocía como moratoria, y la deuda externa pasó a ser el tema relevante para todos los gobiernos en aquel momento, ¿no es cierto? Por otro lado, los acreedores, ¿no es cierto?, se reunían en grupos, digamos, para presionar, como el grupo que se conformó llamado Club de París, ¿no es cierto?, para presionar sobre los países y obtener, digamos, el pago de esas deudas. Ahora bien, ¿cuál era el problema en ese momento? A diferencia de lo que pasa hoy, por ejemplo, ¿no? En ese momento, o sea, en los años 70, las deudas fueron contraídas con los bancos, ¿no es cierto? Es decir, que eran los grandes bancos los que habían pagado o los que habían hecho esos préstamos. Por lo tanto, los que estaban en problemas justamente eran los bancos. Y eso, por ejemplo, en el caso latinoamericano había 9 bancos, ¿no es cierto?, que tenían deudas o que eran acreedores de los países latinoamericanos y que si estos no pagaban, esos mismos bancos se encontraban en un callejón sin salida porque podían llegar a quebrar. Así que en digamos, en este conflicto se buscó la manera, ¿no es cierto?, de aliviar, ¿no es cierto?,
peso de la deuda para los países deudores para que, de alguna manera, por el otro lado, poder salvar a los bancos. Así que se le dio, digamos, mayor tiempo y nuevos préstamos a los países para que pagaran las deudas que ya tenían. Y por el otro lado, a partir del año 1985 se implementó el Plan Baker, que reprogramaba, ¿no es cierto?, los pagos de la deuda y también planteaba, ¿no es cierto?, la posibilidad de ofrecer o de conceder nuevos préstamos, ¿no es cierto?, para poder ir cumpliendo justamente con, con las deudas que ya los países tenían. Y ahí es cuando empieza a tener una injerencia mucho más grande en las economías nacionales el Fondo Monetario Internacional, a partir de ciertos condicionamientos que se le ponían a los países para que pudieran acceder a esos nuevos préstamos, ¿no es cierto?, para que pagaran las deudas. Esta iniciativa no tuvo mucho éxito, y a finales de la década, ¿no es cierto?, hubo otro nuevo planteo que se llamó Plan Brady, porque lo hizo el secretario del Tesoro, que era Nicholas Brady, que si bien, digamos, tenía muchos puntos de coincidencia, ¿no es cierto?, incorporaba, con el anterior, incorporaba la idea de que los países endeudados, ¿no es cierto?, que pudieran lograr un cierto equilibrio macroeconómico, volverían a los mercados internacionales de capitales. Y se agregaban otras variantes, como por ejemplo la recompra de deuda por parte de los gobiernos, ¿no es cierto? Pero bueno, estos fueron los principales inconvenientes, digamos, que planteó esta situación de endeudamiento. Así que hubo, al finalizar la década del 80, bueno, en la década del 80 fue conocida como la década perdida, justamente porque las economías, digamos, no pudieron crecer, los precios de las materias primas se desplomaron durante toda la década, con lo cual a los países, sobre todo los países en vías de desarrollo, ¿no es cierto?, les fue mucho más difícil poder pagar esos créditos, justamente porque sus principales rubros de exportación estaban descendiendo en precio. Entonces era muy complicado, ¿no es cierto?, obtener un excedente para pagar esas deudas. Un mecanismo, digamos, bastante complejo que no permitió, digamos, la fácil solución de los problemas económicos. Así que este es el panorama, digamos, que tenemos hacia finales de la década de 1980. Se han hecho diferentes interpretaciones, digamos, básicamente hay una interpretación desde los costados, digamos, liberal, marxista, ecologista, que hacen distintas interpretaciones. Cada uno prefiere centrarse, digamos, en ciertos aspectos. Por ejemplo, la institucionalista hace eje, que es una interpretación, digamos, dentro de lo que sería el costado, la ideología liberal, hace una interpretación de la crisis que explicaría, digamos, todo este desastre, ¿no es cierto?, de la década del fin de los 70, y durante los 80, vinculado a un problema que considera que la crisis se origina en la ingobernabilidad del capital, del trabajo y de los países periféricos, ¿no es cierto? O sea que digamos, los que adhieren a esta visión consideran que, digamos, todo lo que era el crecimiento, ¿no es cierto?, de la participación del trabajo en la distribución de la riqueza y lo que ellos consideraban que era el poder que habían adquirido los sindicatos, había sido justamente uno de los problemas fundamentales para crear, digamos, este proceso de descomposición. Por otro lado, también el capital, ¿no es cierto?, había tenido ciertos problemas porque se había dado un crecimiento de las empresas, ¿no es cierto?, que habían provocado, digamos, que muchos de las ganancias de estas empresas se dirigieran, ¿no es cierto?, a la especulación, ¿no es cierto? Es decir, según esta interpretación,
las ganancias muchas veces, en lugar de volver a invertirse en la producción, iban al circuito financiero. Y por último, ¿no es cierto?, el tema de los países periféricos o del tercer mundo, ¿no es cierto?, que aquí está vinculado, digamos, con el tema de la Guerra Fría, es decir, la injerencia, ¿no es cierto?, o la supuesta injerencia de la Unión Soviética en los procesos locales, llevando a muchos países, digamos, a tratar de buscar una salida de tipo socialista. Así que eso, digamos, sería una de las interpretaciones. Por otro lado, los marxistas la interpretan, ¿no es cierto?, como una, digamos, una crisis que se desencadena después de que hay 2 décadas justamente de alto crecimiento y en un momento de mayor consumo y producción, ¿no es cierto?, de la economía mundial. Esto, digamos, estaría vinculado, digamos, a una cuestión muy importante, que es que al mismo tiempo que se producían estos enormes incrementos, ¿no es cierto?, de los indicadores, el consumo, la producción, ¿no es cierto?, existe una importante caída en la tasa de beneficio de las empresas. Y que por eso justamente el comienzo de la crisis y la depresión consiguiente, ¿no es cierto?, están vinculadas a la culminación de un ciclo expansivo, ¿no es cierto?, en el cual la acumulación de capital, ¿no es cierto?, produce, según la teoría marxista, una tendencia a la decreciente tasa de ganancia. Entonces, eso lleva, ¿no es cierto?, a una cantidad de mercancías que no consiguen venderse justamente por la falta de capacidad de consumo del mercado, ¿no es cierto? O sea que eso sería lo que lleva. Y por otro lado, digamos, el crecimiento justamente de lo que decíamos antes, de la financiarización, ¿no es cierto?, de la economía, en el cual muchas ganancias, ¿no es cierto?, se canalizan hacia las inversiones financieras, ¿no es cierto?, también colaboraría con esta crisis. Por el lado de los keynesianos, que serían, digamos, los que habían dominado la economía en los anteriores 20 años, o todo el periodo de los años dorados, había estado justamente, como habíamos dicho antes, vinculado al desarrollo, digamos, de las ideas de Keynes, y lo que consideran, digamos, es que, bueno, los costos del ajuste provocado por el desplome del sistema monetario y la multiplicación del precio del petróleo fueron los que llevaron a la crisis de la economía mundial. Y que no había consenso ya a mediados de la década del 70 para adoptar todavía políticas económicas ortodoxas, o sea, más liberales, para, digamos, para frenar la inflación, ¿cierto? Con lo cual, supuestamente no se estaría produciendo la recuperación justamente por eso. Y que la modernización, digamos, o la industrialización y desarrollo de otros núcleos, digamos, como eran Europa y Japón, hace que comience a producirse una digamos, multiplicación de los espacios, ¿no es cierto?, de producción industrial de bienes de consumo y de producción. Por último, el enfoque ecologista, ¿no es cierto?, empieza justamente a desarrollarse en esa década, en la década del 70, y lo que dicen los ecologistas es que es cuando se muestra, ¿no es cierto?, que la carrera entre la población y los recursos naturales del planeta mostraron los límites en la capacidad para utilizar, digamos, la fuente de energía como el petróleo y el carbón, por ejemplo, ¿no es cierto? Así que empezaron a surgir nuevas ideas como el desarrollo sustentable y las fuentes alternativas de energía, ¿no es cierto? Y por otro lado también lo que consideraban que era fundamental, que era control de la natalidad a nivel global, ¿no es cierto? Para frenar justamente lo que consideraban que era un camino, digamos, directo hacia la destrucción del medio ambiente y que el planeta no pudiera soportar, digamos, el aumento de población. Así que bueno, hasta acá tenemos estas cuestiones que están vinculadas justamente
a lo que es la crisis de los 70, que se prolonga hasta finales de los años 80.